Gibraltar no es solo una roca en el mapa, es la puerta de entrada a uno de los negocios más suculentos y peligrosos del sur de Europa, el contrabando de tabaco, que inunda el campo de Gibraltar. Lo que viste en el título se queda corto. Aquí no hablamos solo de cajetillas baratas, hablamos de un sistema entero montado sobre una brecha fiscal que enriquece a unos pocos y destroza la vida de muchos. Te vas a quedar de piedra cuando veas cómo la Guardia Civil y los investigadores levantaron la alfombra de este negocio millonario. Suscríbete, activa la campanilla y quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir sobre Gibraltar y el tabaco no te lo han contado en ningún informativo. Una operación encubierta que cambió todo para siempre, porque para entender lo que pasó, primero hay que mirar de frente a la roca. Gibraltar no es solo un peñón británico al sur de España, es la pieza clave de un tablero donde el tabaco barato se convierte en millones de euros en negro al otro lado de la verja. A un lado, una colonia con impuestos bajos, tiendas llenas de cartones y un régimen fiscal hecho para atraer negocio. Al otro, el campo de Gibraltar, una comarca castigada por el paro, la economía sumergida y la sensación de que el Estado siempre llega tarde. Entre ambos, una valla, unos cuantos metros y un río constante de cajetillas que cambian de manos a una velocidad que ningún BOE ha sabido frenar. Durante años, Gibraltar ha sido un punto de entrada histórico de tabaco ilícito hacia España, aprovechando una diferencia brutal de precios entre lo que se paga dentro de la colonia y lo que cuesta fumar al otro lado de la frontera. Esa brecha fiscal convierte cada cartón en una oportunidad. Se compra barato en Gibraltar, se cruza la verja con apariencia de legalidad y se revende en España a un precio mucho mayor, sin impuestos, sin facturas y sin piedad para el comercio legal. Mientras en Madrid y Londres se negocian tratados, acuerdos y marcos jurídicos, en el suelo la realidad es mucho más cruda. El contrabando de tabaco lleva años cerrando estancos en la provincia de Cádiz y dejando barrios enteros sin comercio legal que resista la competencia del producto que entra por la colonia. En La Línea, una ciudad con más de 70.000 habitantes, han llegado a quedar apenas unos pocos estancos abiertos, una cifra ridícula para su población, arrasados por la venta ilegal y por el tabaco que se mueve a espaldas de Hacienda. Porque este negocio tiene algo perverso. A nivel macro, tanto España como Gibraltar acaban recaudando por la circulación de tabaco, pero el coste lo pagan siempre los mismos. Los impuestos que se cobran en las aduanas, las tasas, las ventas masivas en la colonia, todo alimenta unas cuentas públicas, mientras el daño social, la inseguridad y la pérdida de empleo se concentran en el campo de Gibraltar. Y ese daño se ve, se escucha y hasta se huele en la calle. Durante años, la imagen del Parque Princesa Sofía, en La Línea, fue la de un circuito improvisado donde decenas de ciclomotores cargados con cajas de tabaco cruzaban sin respetar semáforos, aceras ni zonas infantiles. Motos a toda velocidad con las cajas amarradas, giros bruscos, huidas, atropellos evitados por centímetros, hasta que un día la tragedia llegó de verdad. Un oficial de la policía local, Víctor Sánchez, murió en un incidente relacionado con esta locura del contrabando. Lo que pasaba en tierra tenía su espejo en el mar. Las playas de Levante en La Línea se convirtieron en escenario de desembarcos constantes de embarcaciones cargadas de tabaco procedente de Gibraltar. Planeadoras y otras lanchas descargaban cajas a toda velocidad como si aquello fuera una recreación del desembarco de Normandía, pero con tabaco en vez de tropas. Vecinos, familias y turistas se acostumbraron a ver cómo el mar traía algo más que olas. Traía fardos, ruido de motores y carreras nocturnas entre agentes y contrabandistas. En medio de este escenario aparecen nuestros protagonistas. Por un lado, los contrabandistas de a pie, chavales jóvenes, muchos sin estudios ni oportunidades, que ven en el tabaco una forma rápida de ganar en un día lo que no sacarían en semanas con un trabajo precario. Para algunos, el contrabando es casi una tradición familiar. Los abuelos matuteaban con tabaco. La generación siguiente lo hizo a mayor escala y la actual ha dado el salto directo a la droga, usando la logística aprendida con las cajetillas como entrenamiento para algo peor. En este ecosistema, el contrabando de tabaco funciona como una auténtica escuela del narco. Aprenden rutas, horarios, cómo esquivar controles, cómo moverse por el mar, cómo esconder mercancía y dinero. Cada moto cargada, cada caja que cruza la verja, cada noche descargando en la playa es un máster. Acelerado en logística criminal que, inevitablemente, abre la puerta a negocios mucho más peligrosos como el hachís o la cocaína. Pero en el otro lado de esta historia están quienes intentan contener la marea. El Servicio de Vigilancia Aduanera, dependiente de Hacienda, tiene la competencia directa en la represión del contrabando y cuenta con medios navales, aéreos y de investigación
para seguir la pista al tabaco ilícito. Junto a ellos, la Guardia Civil, incluida la UCO cuando la trama sube de nivel y se convierte en una red organizada, y las policías locales y nacionales que sufren en primera línea las consecuencias en la calle. Los responsables del Servicio de Vigilancia Aduanera en Algeciras lo describen con claridad. El contrabando de tabaco en el campo de Gibraltar no es solo un delito fiscal, es una forma de corrupción social. La gente que se mete en esto muchas veces está en riesgo de exclusión sin alternativas reales, y el mensaje es devastador. Se gana más jugándose la vida en una moto cargada o en una lancha que en cualquier empleo precario. Mientras tanto, desde los despachos el discurso es otro. El Ministerio de Hacienda ha sido señalado durante años por su pasividad ante el deambular de motos y planeadoras en la comarca, pese a tener la competencia directa sobre el contrabando y sobre el servicio de vigilancia aduanera. La percepción en el terreno es muy clara. El nivel político que manda sobre Hacienda ha mirado hacia otro lado, ya sea por desidia, por incompetencia o por falta de voluntad real de tocar un negocio que, aunque ilegal, genera ingresos inmediatos. La clave está en la legalidad y en cómo se aplica. Cuando se modernizó el control de la valla mejorando el sistema de vigilancia y los filtros de paso, el caos de motos en el Parque Princesa Sofía empezó a remitir casi como un efecto colateral de una decisión técnica. El mensaje que deja ese cambio es contundente. Cuando se somete a la colonia y a la frontera a un estricto cumplimiento de la ley, la economía parasitaria ligada al tabaco se resiente de inmediato. En paralelo se ha ido cocinando un futuro tratado entre España, la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar, una especie de segunda oportunidad para atacar el corazón del negocio. La diferencia fiscal. La idea central de ese marco es equiparar los impuestos del tabaco entre Gibraltar y España para que deje de ser tan rentable usar la colonia como surtidor barato que alimenta el contrabando en el campo de Gibraltar. Sobre el papel suena perfecto. En la práctica, los detalles son escasos, los plazos difusos y la desconfianza enorme en una zona cansada de promesas. Gibraltar, además, no vive solo del tabaco. Su régimen fiscal, sus servicios financieros y su entramado de sociedades y bufetes han sido señalados durante años por facilitar la opacidad, el refugio de capitales y la ingeniería fiscal que tanto atrae a empresas y fortunas de medio mundo. El contrabando de tabaco es solo una pieza más de un modelo económico que se sostiene sobre ventajas normativas, asimetrías legales y una frontera que, durante demasiado tiempo, ha sido un coladero controlado a medias. Con este panorama, el campo de Gibraltar vive en una paradoja brutal. Es una comarca con puerto estratégico, industria, potencial turístico y una posición geográfica única, pero a la vez se ve atrapada en una narcoeconomía y en una contrabandoeconomía que dan dinero rápido mientras agotan su futuro. Miles de desempleados, paro juvenil disparado y una cultura del negocio fácil que se alimenta de cada cajetilla que cruza en silencio desde Gibraltar. Y aquí es donde entra de lleno el tipo de historia que interesa a este canal. Cuando el dinero, la política y la calle se mezclan, la UCO y las unidades especializadas empiezan a mirar más allá del chico en moto y del tipo que descarga cajas en la arena. Empiezan a seguir el rastro del dinero, de las sociedades, de las decisiones que se toman muy lejos de la playa. Antes de meternos de lleno en esa parte, en cómo se monta una operación contra un negocio que parece intocable, un aviso rápido: si te interesa entender cómo se teje de verdad una red de contrabando, desde la última moto hasta el último despacho, suscríbete y activa la campanilla, porque lo que viene ahora es la parte que casi nunca se cuenta en abierto. Una cámara grabó la verdad y ya no hubo marcha atrás. Pensaban que nadie los seguía, pero la UCO ya estaba dentro. Cuando las motos, las planeadoras y ahora incluso los drones empezaron a cruzar la frontera con una impunidad obscena, alguien decidió que había que pasar de los partes de servicio a una operación a gran escala. Todo comenzó con algo aparentemente rutinario, incautaciones que se repetían una y otra vez, siempre con el mismo patrón. Embarcaciones neumáticas cargadas en Gibraltar, descargas en playas oscuras o ríos como el Guadarranque, funcionarios de vigilancia aduanera interviniendo miles de cajetillas y contrabandistas que se esfumaban entre la maleza. En los informes había una palabra que se repetía demasiado: sistemático. Lo que al principio parecían grupos sueltos
en realidad era una red. Ahí entra la parte silenciosa del trabajo. Antes de los golpes espectaculares llega la fase aburrida: cruzar datos, revisar matrículas, patrones horarios, movimientos de vehículos y personas que entran y salen por la verja con más frecuencia de la lógica. La UCO y los analistas de vigilancia aduanera empiezan a trabajar juntos, combinando lo que se ve en la calle con lo que dicen las bases de datos, las cámaras y los expedientes de aduanas. Sobre la mesa aparecen mapas de la bahía, fotos de embarcaciones, registros de matrículas y listados de sospechosos habituales, patrones de lancha, intermediarios, recogedores en la orilla y propietarios de guarderías, esos pisos o naves donde el tabaco descansa unas horas antes de ser distribuido por media España. La pregunta ya no es quién trae el tabaco, sino quién se queda con el dinero. Empiezan entonces las vigilancias sobre el terreno, días y noches enteras metidos en coches camuflados, con cámaras de largo alcance enfocando la misma cochera, la misma azotea, las mismas calles donde los ciclomotores entran vacíos y salen cargados de cajas. En el mar, patrulleras de vigilancia aduanera y de la Guardia Civil se colocan en puntos clave de la bahía, esperando ese momento en el que las neumáticas cargadas desde Gibraltar cruzan a toda potencia hacia la costa. Esa furgoneta otra vez apunta a la matrícula, recoge cada hora que entra y cada hora que sale. Todo queda registrado, no hay prisa. Una operación seria no se monta en un fin de semana. Con el tiempo el contrabando se sofisticó. A las lanchas y a las motos se les sumó algo que parecía ciencia ficción: drones cargados con tabaco cruzando la frontera sin tocar el asfalto ni el mar. Según fuentes policiales, algunas organizaciones empezaron a incorporar aeronaves no tripuladas para evitar los controles de la verja y de las rutas marítimas clásicas, programando vuelos directos desde la colonia hasta azoteas o descampados en la línea. Cada nueva tecnología criminal obligaba a una respuesta igual de creativa desde el lado de la ley. Ahí es donde la operación se vuelve quirúrgica: detección de radiofrecuencia, localización de puntos de lanzamiento, análisis de rutas aéreas, lecturas de calor. Todo suma para dibujar un esquema exacto de por dónde entra la mercancía y quién la espera. No se trata solo de pillar un alijo, se trata de desmontar una estructura con funciones definidas, almacenes, testaferros y un flujo de dinero que termina en parte fuera de España. En paralelo se trabaja con personas, infiltraciones, confidentes, vecinos que se hartan de ver las mismas caras haciendo lo mismo cada noche, gente que sabe quién manda realmente, quién recorta billetes, quién compra coches de alta gama a nombre de terceros. Ahí la tensión sube. Si hablas, no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás para nadie, así que habla. La coordinación con la Fiscalía y los juzgados es clave. No basta con tener sospechas, hay que convertirlo en una causa sólida. Intervenciones telefónicas, seguimientos autorizados, entradas y registros bien amarrados jurídicamente. Cualquier error puede tirar meses de trabajo por la borda y, peor aún, puede alertar a la organización de que alguien está demasiado cerca. Mientras se cierra el círculo, los golpes parciales siguen. Incautaciones como las 24.000 cajetillas interceptadas en una sola noche en el río Guadarranque, valoradas en más de 100.000 euros, sirven para dos cosas: cortar parte del flujo y confirmar que la información encaja con la realidad. Las rutas marcan lo que los investigadores ya saben por papeles y escuchas. La mercancía se carga en Gibraltar, cruza la bahía y busca puntos discretos para la descarga. En un momento dado, la red deja de ser un conjunto de nombres sueltos y se convierte en organigrama. Arriba uno o dos cabecillas que deciden cuándo, cuánto y por dónde. Debajo, coordinadores de zona, responsables de guarderías y jefes de grupos de descarga. Más abajo, los chicos de la moto, del furgón, de la lancha, los que siempre dan la cara y casi nunca mandan. Llega entonces el punto de no retorno, el diseño del día D. En un salón de briefing, los mandos repasan sobre una pantalla cada objetivo: domicilios de cabecillas, naves industriales, guarderías, vehículos que deben ser interceptados en ruta. Se asignan equipos, entradas, apoyo, binomios caninos, personal de paisano, patrulleras en la mar, unidades de reacción rápida por si algo se complica. Durante meses esperaron el momento y cuando llegó fue brutal. La frase aquí no es un recurso dramático, es la realidad de muchas macrooperaciones en el campo de Gibraltar, donde despliegues de más de 100 agentes golpean a la vez decenas de puntos para evitar fugas y destrucción de pruebas. La madrugada del operativo, el silencio pesa. Los dispositivos se colocan con antelación.
Coches camuflados en las esquinas, furgones a la espera, unidades navales listas en la bahía, equipos atentos a cualquier movimiento cerca de la verja o de los muelles. El reloj avanza lento hasta la hora marcada y entonces todo se acelera. Código rojo activado. Las órdenes saltan por radio, cortas y precisas. Equipo Alfa, en posición. Equipo Bravo, objetivo visualizado. Entra, entra, entra. Las puertas revientan casi al mismo tiempo en diferentes puntos de la comarca. En algunos pisos apenas da tiempo a que alguien se asome a la ventana. En otros, los agentes se encuentran con tabaco apilado hasta el techo, fajos de billetes, apuntes en libretas y móviles vibrando sin respuesta sobre una mesa. En las naves, palés de cajas, carretillas, embalajes listos para distribución y a veces incluso estancias preparadas para vigilar las rutas por cámaras. En la mar, alguna neumática intenta una huida desesperada, pero el dispositivo está montado para eso. Persecución, ráfagas de sirena, focos que rompen la oscuridad y maniobras para cortar el paso. No dispares todavía, se escucha en un momento de tensión máxima cuando una mala decisión podría convertir una operación de contrabando en una tragedia humana. El balance habla solo. En operaciones de este tipo no es raro ver decenas de detenidos, incluidas las cabezas visibles de la organización, con años de actividad a sus espaldas. Se intervienen cientos de miles de cajetillas, vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y lo más importante para la investigación, documentación y dispositivos electrónicos que detallan contactos, cuentas, rutas y posibles conexiones con otros delitos. Al final de la jornada, cuando la mercancía ya está precintada y los detenidos camino del cuartel o del juzgado, queda un silencio raro. Para la calle puede parecer un golpe más. Para quienes llevan meses o años metidos en el caso, es el momento en el que el puzzle deja de ser un dibujo borroso y se convierte en una foto nítida. Y aquí, un recordatorio rápido antes de seguir. Si te interesa entender no solo el ruido de las sirenas, sino todo el trabajo invisible que hay detrás de una operación como esta, suscríbete y activa la campanilla. En este canal se cuentan las operaciones completas, desde la primera cajetilla sospechosa hasta la última declaración en sede judicial. Porque aunque el operativo haya terminado, la historia no. La operación había terminado, pero la verdadera batalla solo acababa de empezar. Porque detener lanchas, entrar en guarderías y llenar depósitos judiciales de cajetillas incautadas es solo la cara visible. Lo realmente complejo viene después, cuando ese negocio suculento que salía de Gibraltar con apariencia de normalidad se sienta en el banquillo, se mide en cifras y se discute en titulares y en despachos. Las primeras imágenes llegan desde los juzgados, pasillos estrechos, chalecos reflectantes, agentes escortando a detenidos con la capucha arriba, miradas bajas y silencio tenso. No son solo chavales de moto, en las macrooperaciones caen jefes de grupo, enlaces logísticos, propietarios de naves y gente que hasta el día anterior saludaba al vecino como si tal cosa. La organización que durante meses movió miles de cajetillas desde Gibraltar hacia el campo de Gibraltar ahora aparece resumida en un listado de acusados, folios y números de diligencias. La escena de la sala de vistas tiene su propio lenguaje. En un lado, los acusados con sus abogados, algunos mirando al techo, otros retando de frente, otros claramente perdidos. En el otro, la fiscalía hablando de organización criminal, contrabando, delitos contra la hacienda pública y en muchos casos blanqueo de capitales. En medio, un juez que tiene delante algo más que un caso de 4 cartones mal declarados, tiene una pieza de una economía sumergida que ha marcado durante años la vida del campo de Gibraltar. Las cifras que salen a la luz en estos procedimientos desmontan el mito de que solo es tabaco. Hablamos de cientos de miles de cajetillas intervenidas en una sola operación, valoradas en cientos de miles o incluso millones de euros, además de vehículos, embarcaciones, dinero en efectivo y propiedades vinculadas a la red. Cada caja que entra desde Gibraltar sin declarar son impuestos que no se pagan, servicios públicos que se debilitan y un mensaje envenenado, que el fraude compensa más que el esfuerzo legal. Al mismo tiempo, los medios se lanzan sobre el tema. Se multiplican los reportajes, las conexiones en directo desde el campo de Gibraltar, las tertulias hablando de frontera caliente y economía del contrabando. Algunos ponen el foco en las lanchas y en el espectáculo de los alijos. Otros señalan directamente a Gibraltar, a su régimen fiscal y a los más de 100 millones de libras que cada año entran en sus arcas por tasas e impuestos relacionados con el tabaco que en buena parte acaba fumando
formándose en España sin control fiscal. Y entre ambos discursos, la gente de la zona que lleva años viviendo con esa realidad pegada a la ventana. En el terreno político, el relato también intenta colocarse. Desde Madrid y desde la propia colonia se suceden las declaraciones oficiales, que si el futuro tratado, que si la equiparación fiscal, que si el compromiso firme contra el contrabando. Sobre el papel, el objetivo es claro, que dejar de usar a Gibraltar como surtidor barato de tabaco hacia España, equiparando impuestos y cerrando la brecha que hace tan atractivo el negocio. En la práctica, los plazos se alargan, los detalles se diluyen y los vecinos del campo de Gibraltar escuchan promesas que suenan a déjà vu. Mientras se discute arriba, abajo la realidad aprieta. Los estancos que han sobrevivido miran con una mezcla de alivio y rabia. Alivio porque cada golpe al contrabando es una mínima bocanada de aire para un comercio legal asfixiado por el producto ilícito. Rabia porque esas medidas llegan después de años de cierres, de persianas bajadas y de negocios familiares que no resistieron el tsunami del tabaco que cruzaba desde la roca. Para muchos, el daño ya está hecho y luego está el impacto social, más difícil de medir, pero el más profundo. Barrios enteros del campo de Gibraltar han aprendido que el dinero rápido viene de la noche, de la playa, del motor encendido cuando todos duermen. Que con una noche de descarga o unas cuantas pasadas con la moto cargada se gana lo mismo que con un mes de trabajo legal, si es que hay trabajo. El contrabando de tabaco ha sido durante años una antesala perfecta del narco. Organización, rutas, contactos, logística, todo lo necesario para dar el salto a la droga cuando las redes deciden que el tabaco ya se queda corto. En ese contexto, la justicia también tiene su cara amarga. Hay jóvenes que entran en prisión por formar parte de estas tramas, muchas veces en los niveles más bajos de la organización, mientras quienes han diseñado durante décadas estructuras de ingeniería fiscal, sociedades pantalla o modelos tributarios que alimentan el problema, rara vez se sientan en el mismo banquillo. La sensación de doble rasero cala. La ley pesa más sobre el chico que descarga cajas que sobre el despacho que se beneficia del sistema que hace posible ese tráfico. Algunos informes y congresos sobre el contrabando lo dicen sin rodeos. Si no se toca de verdad la raíz fiscal y económica, cada macrooperación será solo un parche. Puedes desmantelar una red, puedes detener a 50, a 20 o a 31, puedes incautar cientos de miles de cajetillas, pero mientras siga siendo rentable, comprar en Gibraltar y revender en España, habrá alguien dispuesto a ocupar el hueco de los que caen. La frontera, las aduanas y los tratados son tan importantes como las patrulleras y los grupos de investigación. La pregunta incómoda es sencilla. ¿De verdad interesa acabar del todo con este negocio? Porque el contrabando de tabaco no solo ha financiado a organizaciones criminales, también ha alimentado ingresos fiscales en la colonia, movimientos económicos en España y una cierta economía de supervivencia en el campo de Gibraltar. Muchos han ganado algo con este sistema, directa o indirectamente. Cuando tantos se benefician, cortar de raíz exige algo más que discursos, exige decisiones que pueden doler en la recaudación a corto plazo y en las relaciones políticas. Y ahí es donde entra la reflexión final. Este no es solo un caso de malos contrabandistas y buenas instituciones. Es una historia de desigualdad, de abandono, de falta de alternativas reales y de un modelo fiscal asimétrico que ha convertido a una frontera en una fábrica de delito. Es la historia de cómo un trozo de roca, privilegiado fiscalmente, y una comarca golpeada por el paro han acabado unidas por un río de cajetillas, lanchas, drones y motos a toda velocidad. Al final, lo único que queda claro es que, aunque se intente esconder, aunque se disfrace de economía local, aunque se minimice en discursos y notas de prensa, la huella de este negocio no se borra tan fácil, ni en las cuentas públicas, ni en los barrios, ni en los expedientes judiciales. Porque la verdad siempre deja rastro, y si te apasionan las operaciones secretas, las investigaciones a fondo y las historias reales de la UCO, la Guardia Civil y las unidades que pelean contra este tipo de redes, suscríbete y activa la campanilla. Aquí en Operación Alfa vamos a seguir levantando la alfombra de los negocios que nadie quiere mirar de frente. Nos vemos.